Bueno, Alba ya nos ha hecho una presentación del capítulo que hoy nos toca. Sabéis que estamos en esta serie que la hemos llamado en general obediencia y fe en la vida de Abraham. Aquí está. Tenemos la presentación. Ya sabéis que acostumbro a poner aquí alguna cosita. ¿Lo conseguiremos? Sí. Ahí está. Muy bien. Gracias, Marc. Muy bien. Y ahora ya, si esto pasase, ya sería fantástico. Bueno, si no, empezaremos. ¿Ahora ya? No. Me están haciendo indicaciones. Es que la tecnología a veces falla, ¿eh? A veces, sí. Hay algunos que pensamos que es cuando nos toca a nosotros, pero no, es una cuestión general. Muchas gracias a los que estáis luchando. Si no, mira, le das al botón y ya está, Marc. ¿Sí? Bueno, mirad, os iba a poner aquí una foto, os la tenéis que imaginar. No sé cuántos de vosotros habéis... Mira, ahí está, ¿veis? Ya no os la tenéis que imaginar. Esto es una escultura famosa. Se llama La Piedad, y la construyó, la hizo Miguel Ángel. Esto, antes de ser lo que es, era un trozo de mármol muy grande. Y Miguel Ángel fue esculpiendo, hasta que salió esta imagen. Ya veis, ¿no? No es nada, no hay que descubrir nada. María sosteniendo en sus brazos a Jesús después de descolgarlo de la cruz. En el año, ¿puede estar por favor ahí? En el año 1972, una persona, se supone que perturbado, con un martillo destrozó la escultura. Golpeó la cara, el pecho de María, el brazo de María, las piernas de Jesús, y dejó la escultura hecha un desastre. Y curiosamente, nadie tiró la escultura. A nadie se le ocurrió coger la escultura y almacenarla, guardarla, y mucho menos tirarla a la basura, desecharla. Decidieron coger la escultura, llevarla a un lugar donde poder restaurarla. Y allí la trabajaron, la estuvieron restaurando, y a pesar de que las marcas del atentado contra ella perduran y se pueden ver todavía, la escultura sigue estando al acceso de las personas para que podamos contemplar pues lo que es una obra de arte, ¿no? Quizá después entenderéis por qué digo todo esto o por qué he puesto esta imagen. No sé si alguna vez os han preguntado, es posible que sí, porque es una pregunta, bueno, no es una pregunta, es una afirmación que muchas veces nos hacen. ¿Habéis escuchado aquello de, a mí me gustaría poder tener la fe que tú tienes? ¿A alguien le han dicho esto alguna vez? Sí, ¿no? A mí me gustaría poder tener la fe que tú tienes. Porque ¿sabéis qué pasa? Que la fe, en realidad, lo que es una manifestación de aquello que hemos creído. Es una manifestación que los creyentes hacemos de algo que sin haber visto, creemos. Bueno, el escritor a los Hebreos lo dejó muy claro, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe muchas veces es admirada, sobre todo en aquellos momentos en los que está envuelta en una situación heroica, lo digo entre comillas, ¿no? Heroica. Vivimos una situación complicada en la vida, pasa cualquier cosa, pero nuestra fe se mantiene, y entonces las personas que hay a nuestro alrededor, me gustaría tener esa fe que tú tienes para afrontar las situaciones. Bueno, Génesis 13, que es el capítulo que hoy sobre el que vamos a reflexionar, en la mayoría de Biblias está titulado como Abraham y Lot se separan. Pero mirad, para mí,
para encontrar el sentido más amplio de lo que encierra este capítulo, este relato, creo que es imprescindible que nos vayamos atrás. Mechi la semana pasada nos hablaba hasta el versículo 9 del capítulo 12, el momento en que Abraham es llamado por Dios. Pero es importante saber lo que pasó después para poder, a mi modo de ver, para poder entender bien lo que encierra el capítulo 13. Porque entonces nos damos cuenta de que el viaje de la fe, esa fe admirada por algunas personas, el viaje de la fe no está libre de problemas, de dificultades, de incidentes. Si ahora podemos pasar, por favor, y poner el vídeo. Para no leer todo el capítulo he dejado ahí una película de dibujos animados para que los más pequeños también puedan seguir el texto. Ahí la tenemos, ahí va a salir en breve. Nos vamos a solapar un poquito con cosas que ya vimos la semana pasada, pero vemos el vídeo. ¿Sí? El Abraham que sale hoy es más guapo que el de la semana pasada. Ya os lo digo, ¿eh? Porque el de la semana pasada, Mechi, lo siento, pero el de hoy es más guapo y más joven, aparentemente. Ahora cuando salga lo podréis ver. Bueno, la verdad es que nos va a hablar de los... va a empezar el vídeo con lo que veíamos la semana pasada y luego nos va a explicar lo que pasó en esos últimos versículos del capítulo 12 antes de entrar en el capítulo 13, que es el que nos va a ocupar hoy. Ahí lo tenemos. Bueno, debería tener sonido. No sé si tenemos sonido. Bueno, aquí... Pero había algo que los entristecía. No tenían hijos. Es así que una noche Dios lo llama a Abraham y Abraham. Hace mucho tiempo vivía Abraham junto a su esposa Sarai en una ciudad muy grande llamada Aram. Ellos vivían muy felices, pero había algo que los entristecía. No tenían hijos. Es así que una noche Dios lo llama a Abraham y le dice: Abraham, deja a tu patria y a tus parientes, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás una bendición para otros. Entonces Abraham se puso muy feliz y escuchó la voz del Señor y junto a su esposa Sarai y a su sobrino Lot se fue a una tierra muy hermosa llamada Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Dios se le volvió a aparecer a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham, en agradecimiento, edificó un altar para Dios. Pasó el tiempo y un hambre terrible azotó a toda Canaán. Entonces obligó a Abraham a ir a otro lugar llamado Egipto. Cuando llegaron a ese lugar, le dijo a su esposa: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida. Y así lo hicieron. Cuando Abraham llegó a Egipto, todos se quedaron impresionados con la belleza de Sarai. Los funcionarios del palacio la vieron y hablaron maravillas de ella al faraón su rey. Es así que la llevan al palacio. El faraón le dio muchos regalos a Abraham a causa de ella, pero el Señor envió plagas terribles contra el faraón debido a que Sarai era esposa de Abraham. El faraón se enojó mucho y les dijo: ¿pero qué me has hecho? Me dijiste que era tu hermana y me engañaste. Ahora toma a tu esposa y vete de aquí. Entonces él mandó a sus hombres a que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio. Es así que Abraham salió de Egipto junto con su esposa y su sobrino Lot y todo lo que poseían. Y todos regresaron a Canaán. Pero Lot también se había enriquecido mucho y la tierra ya no era suficiente para sustentar a ambos. Es así que empezaron los conflictos entre los sirvientes, que cuidaban los rebaños de Abraham, y los que cuidaban los rebaños de Lot. Lot y Abraham se pusieron muy tristes porque ellos eran familia. Es así que Abraham le dice a Lot: mira, Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Después de todo, somos parientes. Toda la región está a tu disposición.
Escoge la parte que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Es así que Lot escoge el valle de Jordán, mientras que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Dios estaba muy contento con su hijo Abraham, porque era de un corazón bueno y compartido. Abraham. En próximos domingos seguimos, Seguimos con la historia de Abraham. En la historia que vamos a ver hoy, en el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que todo lo que sucede está marcado por la fe. Yo diría que está marcado por las evidencias, como os he puesto ahí, de una fe restaurada. Porque lo que pasó en Egipto fue un agujero negro en la vida de Abraham. La verdad es que la experiencia que vivieron allí, con la intención de salvarse del hambre que había en la tierra, marcó la vida de Abraham, marcó la vida de Sarai. Fue un momento dramático en su matrimonio y, como veremos más adelante, tuvo consecuencias gravísimas. Porque no solo fue lo que pasó en Egipto, no solo fue este mal testimonio de Abraham mintiendo acerca de Sarai para salvar su vida, que acabó con su expulsión de la tierra de Egipto, sino que con ellos, cuando salieron de Egipto, subió una mujer como sirvienta de Sarai que se llamaba Agar. Y veremos en próximos domingos, veremos qué sucedió, aunque la mayoría de vosotros ya sabéis, ¿no? Fue causa de dolor, de terrible dolor para aquella familia. Así que yo he preferido titular a la reflexión de hoy Evidencias de una fe restaurada, en lugar de la separación de Abraham y Lot, porque me gustaría reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre esas evidencias que marcan este pasaje. Porque mirad, así como decíamos antes que la fe seguramente es aquello que se admira porque sucede a lo mejor a veces en momentos heroicos de la vida, la fe no es solo eso. La fe la marcan también la forma en que nos levantamos después de caer. Cómo el cristiano se levanta después de una caída está marcada por la fe para ver cómo vamos a avanzar ahí. Así que voy a ir leyendo algunos textos, vamos a leer el capítulo 13 pero a trocitos para ir marcando estas evidencias. Así que, Marc, si quieres darle, porque ya no tengo ahí estamos. La primera evidencia es que el encuentro o el reencuentro con el Señor requiere de una correcta relación con Él. ¿Puedes dar, por favor? Mirad, ahí está el texto que vamos a leer ahora, son los versículos del 1 al 4. Y fijaros lo que nos dice el escritor. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Así que necesitamos pensar realmente cómo reconstruimos esa correcta relación con Dios. Cuando caemos en nuestra vida, como le pasó a Abraham, la verdad es que no basta con decir, bueno, pasamos página y aquí no ha sucedido nada. En el caso de estos versículos que hemos leído, para mí hay dos frases que marcan muy bien cuál es esa evidencia de recuperar la correcta relación con Dios. Mirad, la primera la encontramos en el versículo 3, cuando dice que volvió sobre sus jornadas. Es una manera de escribirlo. Hay otras traducciones, otras versiones bíblicas que traducen la frase de otra manera. Pero a mí me gusta la que utiliza la Reina Valera, porque cuando dice que Abraham
regresó por sus jornadas. ¿A dónde? Al lugar del que había partido. No sé si recordáis, la semana pasada Mechi nos explicaba que entre Betel y Ai, Abraham había plantado su tienda, Abraham había levantado su altar y Abraham no le quedó más remedio, después de haber vivido su experiencia en Egipto, que reandar el camino que había andado. Necesitó regresar de un lugar al que Dios no le había enviado al lugar que era la tierra que el Señor le había dicho que le mostraría. Necesitamos recuperar nuestra relación con Dios, recuperando o reconociendo cuál es nuestro error, reconociendo cuál es el error que hemos cometido. Por favor, puedes darle al... Vamos a pasar... Pasa varias, porque si no vamos a estar así... Bueno, una menos. Vale, nos quedamos ahí. Una correcta relación con Dios la entendemos cuando reconocemos cuál ha sido nuestro error, cuando reconocemos aquel lugar en el que hemos caído y hacemos el camino de regreso para volver a reencontrarnos con el Señor allí donde le dejamos. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos una expresión que nos deja esto muy claro. Es una expresión que el ángel envía en una carta a la iglesia de Éfeso y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El reencuentro con el Señor nos obliga a reconstruir aquello que hemos destrozado, aquello que ha caído. Así que Abraham necesitó reconocer su error, hacer el camino al revés que había hecho para poder ir al lugar al que el Señor le había llevado. Y la otra frase que encontramos es la que os he dejado ahí: regresó al altar que había construido. Porque en Egipto no había habido altar. En el texto, lo podéis leer al final del capítulo 12, allí no hubo altar. Allí solo hubo mentira, solo hubo dolor, solo hubo tristeza, y Abraham necesitó regresar al altar. Porque el altar era el lugar en el que él se reencontraba con Dios, en el lugar en el que él podía presentarse delante de Dios, reconocer su error, como hemos mencionado, confesar su culpa, pedir perdón a Dios y escucharle. Ofrecerle sacrificio, ofrecerle su alabanza y meditar en él, contemplar a Dios. No hay encuentro con Dios de ninguna manera si no hay altar a Dios. Y el altar a Dios puede ser un altar comunitario como el que podemos estar compartiendo ahora, todos juntos, mirando al Señor, aprendiendo de Él. Pero necesitamos nuestro altar diario, nuestro altar particular, aquel altar en el que nadie nos ve, aquel altar en el que podemos confesar al Señor, en el que nos podemos desnudar delante de Él, en el que Abraham pudo decir al Señor: Señor, reconozco que no he ido a donde tú querías que fuese, reconozco que he mentido, reconozco que no he confiado, porque al final Abraham, al que reconocemos como un hombre de fe y del cual aprendemos fe, se fue a Egipto porque no confió en que la tierra a la que Dios le había llevado tendría suficiente provisión para él. Vino hambre a la tierra y se marchó a otro lugar al que Dios no le había llamado. Así que, si nos queremos reencontrar con el Señor, si reconocemos nuestra caída, debemos de reconectar, debemos de tener una correcta relación con Dios. Marc, por favor, 2 más. Ahí tenemos el siguiente punto que me gustaría compartir con vosotros, es que el reencuentro con Dios requiere una correcta toma de decisiones, como nos explicaba Alba, ¿no?, en la presidencia. Necesitamos una correcta toma de decisiones. Fijaros, dice el texto: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Permitidme un paréntesis. Me ha llamado mucho la atención que esta frase aparezca aquí. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El escritor de estos textos ha querido que tuviésemos presente que lo que estaba pasando era de dominio público. Habían personas que estaban viendo lo que estaba pasando, y eso tiene importancia también para la reflexión que debemos hacer. No somos islas,
Lo que pasa entre nosotros es de dominio público delante de las personas que nos rodean. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Segunda necesidad: una correcta relación con Dios requiere de una correcta toma de decisiones. Da dos, por favor. Ahí, esas dos. Y todo esto, todas estas decisiones que deben ser correctas para tener esa relación con Dios restablecida, tiene que estar basada en esos dos puntos que os he puesto ahí. Necesitamos ser personas que busquen la paz. Esa era una de las marcas de Abraham. Fijaros, no haya altercado entre nosotros, no nos discutamos, no tengamos problemas entre nosotros, somos familia. Al final, Abraham lo que está buscando es que se restablezca la paz que se había roto. Pero él viene de haber tenido un problema en Egipto. Él necesitaba restaurar también su fe, necesitaba restaurar su relación y necesitaba restaurar esa vida de familia que se había desequilibrado. Dice la palabra de Dios. Bueno, son palabras del mismo Señor Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mirad, quien es pacificador, quien ha aprendido del Señor y quiere vivir pacificando, es una persona que es flexible en sus actuaciones. Es una persona capaz de dar importancia a lo que tiene importancia y menos importancia a lo que tiene menos importancia. En el caso de Abraham es muy curioso, porque, bueno, el mayor era él. De hecho, él era el patriarca. Él podía haber escogido el bote grande de chupa chups, pero no escogió ni uno ni otro. Abraham decidió que Lot decidiese primero. Pero mirad, hay una cuestión que para mí es muy importante. Abraham fue flexible en la dirección que debía tomar, pero fue muy firme en la decisión que había tomado, porque era una decisión que estaba tomada delante de la voluntad de Dios. Mira, Lot, escoge el camino que tú quieras, pero lo que está claro es que no podemos convivir en estos pastos. Necesitamos abrir territorio, necesitamos tomar caminos diferentes para que tanto los unos como los otros, nuestros pastores, los de Lot y los de Abraham, puedan convivir también, nuestros ganados puedan vivir. Flexible en el lugar a donde iba, muy firme en la decisión que había tomado, pero siempre buscando la paz, con el objetivo de que la paz reinase entre ellos, porque el cananeo y el fereceo vivían en aquel territorio. Tenían que dar testimonio de lo que era solucionar el conflicto que había surgido entre sus pastores. Y en segundo lugar, la correcta toma de decisiones se hace basada en la obediencia total a Dios. Y mirad, este punto, cuando estaba reflexionando en él, me ha costado un poco, tengo que reconocerlo. A lo mejor he sido yo, a lo mejor todos lo tenéis muy claro, pero para mí me ha costado un poco. Porque entender que detrás de la decisión de Abraham está la voluntad de Dios es un poco complicado. Porque finalmente hay una separación familiar. Quizá podían haber buscado otra manera de convivir. Pero mirad, si nos vamos al capítulo 12, que era como empezábamos la semana pasada, al primer versículo de los que hablábamos la semana pasada, fijaros que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham se había ido de su tierra. Abraham se había ido de su parentela, había dejado en su tierra de origen, había dejado a Nacor, su hermano, con su familia. Abraham había ido a la tierra que Dios le mostraba, pero Abraham no había dejado la casa de su padre, porque Lot era alguien a quien su padre había adoptado tras la muerte de su hijo, Harán. Y Abraham se había llevado en su viaje a Lot.
Yo sé que esto es difícil a veces de interpretarlo, pero creo que el mensaje es fácil de entender cuando podemos ver cómo continúa toda la historia de Abraham y de Lot. Abraham había recibido la orden de dejar a la casa de su padre. Pero claro, seguramente a Abraham le pasaba como nos habría pasado a nosotros. ¿Y Lot qué va a hacer? No sé cómo os imagináis a Lot. A lo mejor pensamos que Lot era un pobre huérfano. Pero Lot no era un pobre huérfano. Lot era un hombre hecho y derecho cuando ambos abandonaron la tierra para hacer el camino que Dios les había establecido. De hecho, Lot era un hombre rico, muy rico, tal como hemos leído en el texto bíblico. Así que a Abraham le faltaba cumplir completamente la orden de Dios. Necesitaba dejar la casa de su padre. Quizá a Abraham le pesaba el saber que su esposa era estéril y que no podía tener hijos. ¿Y quién va a heredar? ¿Quién se va a quedar con todo? Hombre, Lot es una buena opción. Pero Lot no era la opción de Dios. Así que en el camino, en el pensamiento de Dios estaba: vete también de tu parentela. Luego veremos un poquito más de argumento en esto. Así que la decisión de Abraham, está basada en la búsqueda de la paz, pero en la obediencia a Dios. Y cuando hay que obedecer a Dios, a veces tenemos que dejar al lado cosas que nos apetecen, que creemos buenas, que nos pueden interesar o que incluso creemos que es lo mejor para nosotros. La obediencia a Dios nos obliga a cuestionarnos nuestros deseos cuando estos se oponen a la voluntad de Dios. Así que requerimos una correcta relación con Dios y requerimos una correcta toma de decisiones. Y en tercer lugar, necesitamos tener una clara aceptación, por favor, Marc, ahí, una correcta aceptación del plan de Dios. Fijaros los versículos siguientes. Puedes dar también, Marc. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Bueno, seguramente os habréis dado cuenta que me he saltado 4 versículos, ¿eh? Bueno, volveremos a ellos, no los voy a olvidar. El reencuentro con Dios requiere una correcta aceptación de los planes de Dios. La confianza es lo que nos debe marcar. Marc, ¿puedes pasar 2? La confianza es lo que nos debe marcar en cuanto actuamos, cómo actuamos, qué hacemos, cómo aceptamos lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Mirad, se trata de esperar el tiempo de Dios. Y de esto tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Podríamos pasar por los Salmos y empezar a leer todos los textos que dicen espera en el Señor y Él hará. Podemos reflexionar en todas esas actitudes. En aquel Salmo precioso que dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré a que tú respondas, a que tú hagas, a que tú digas, a que tú decidas, a que tú marques el camino. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo aquí. Abraham, en su búsqueda de la paz con su sobrino, le dejó escoger, en la confianza de que lo que Dios querría para él, lo tendría. En la confianza de que la tierra a la que el Señor le iba a llevar, a la tierra que yo te mostraré, recordáis, versículo 1, capítulo 12, que la tierra que yo te mostraré es aquella a la que él podría ir. Hay que esperar en el Señor. También lo aprendemos esto del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces pidió al Señor que le quitase aquel aguijón, pero supo esperar? Supo esperar que Dios tomase la decisión. ¿Cuándo poseería la tierra? Dios le había prometido la tierra. ¿Cuándo le poseería la tierra? ¿Sabéis que Abraham no poseyó la tierra? Cuando Abraham murió,
solo era propietario de una cueva, de un encinar, de este encinar que hemos dicho, que hemos leído, que plantó su tienda allí. Compró un terreno para poder enterrar a su esposa y eso es todo lo que tenía de la tierra que Dios le había prometido. ¿Quién iba a heredar? En aquel momento Abraham era un hombre mayor. ¿Quién iba a heredar aquella promesa que Dios le había dado? Abraham confió. Sí que es verdad que hubieron caídas en la vida de Abraham, como la de Egipto hubieron otras. Pero Abraham, en este caso, supo confiar que el camino que Dios le iba a marcar era el que él tenía previsto para su vida. Y una segunda parte de esta reflexión, una correcta aceptación del plan de Dios, le obligaba a respetar los límites que Dios había establecido. Fijaros, el texto dice, levántate, versículo 17 que hemos leído, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Puedes moverte, Abraham, puedes moverte por toda la tierra porque esa va a ser tu tierra. Pero ¿sabes una cosa? No vayas a Egipto. Porque en Egipto no hay altar, porque en Egipto no hay relación con Dios. Decía antes, el silencio de Dios en la vida de Abraham. Fijaros cómo empezaba este último texto que hemos leído. Y Jehová dijo a Abraham, escuchad, después que Lot se apartó de él. Ahora sí, Abraham, ahora te has ido de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vas a la tierra que yo te mostraré. Ahora es el momento. Ahora es el momento de levantar de nuevo el altar, como dice que hizo Abraham al final. Y allí levantó de nuevo un altar para adorar a Dios, para reencontrarse con Dios. Hacer el camino que Dios quiere requiere en muchas ocasiones no saber a dónde vamos, pero saber que el que nos guía, que el que nos lleva es el Señor, respetando sus límites. Aunque lo que haya en Egipto te sea muy apetecible. Aunque creas que lo que hay en Egipto es lo único que te puede ayudar a subsistir. Qué equivocado estaba Abraham, ¿verdad? Cuando bajó a Egipto. Dios hubiese provisto para él. Dios lo hubiese hecho de una manera o de otra, porque Dios actúa como Él quiere para preservar su plan, para preservar a sus hijos. Aunque lo que haya en Egipto te apetezca mucho, aunque incluso consideres que es lo normal, aunque creas que en los tiempos que vivimos no pasa nada bajar un poquito a Egipto. En Egipto no hay altar a Dios. En Egipto no hay palabra de Dios. Necesitas encontrarte de nuevo, reencontrarte con aquello que Dios tiene establecido para ti. Y para acabar, voy a retomar los otros versículos, los que me había dejado. Me he dejado los versículos del 10 al 13. Y me los he dejado porque creo que los voy a utilizar como conclusión, porque el ejemplo de la vida de Abraham en obediencia y fe, en reencuentro con Dios, en restablecimiento de relaciones, lo podemos ver mucho mejor cuando lo comparamos con la situación que vivió Lot. Porque estos versículos nos hablan de Lot. Y alzó Lot sus ojos, cuando Abraham le dijo, mira y escoge. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Son unos versículos tristes, ¿no? Por lo menos yo así los veo. Mirar, ¿puedes pasar una? Podemos vivir satisfechos, descansando en lo que Dios pone delante nuestro. Eso es lo que hizo Abraham. Vivió tranquilo. Supo que Dios le llevaba donde le tenía que llevar. Pero Lot miró con sus ojos y solo vio verde.
y sus ojos se llenaron de especulación. Con este verde mis ganados van a tener buenos pastos. Con este verde mis ganados van a producir más. Lot miró con los ojos, calculó beneficios, pero no se detuvo a orar y a escuchar la voz de Dios. No nos equivoquemos, Lot no era una mala persona. El apóstol Pedro, cuando escribe su última carta, habla de Lot como el justo Lot. Así que Lot no era una mala persona, Lot era una persona como tú y como yo. Una persona que de vez en cuando pone la mirada en un lugar equivocado. Y en eso aprendemos de la visión de Abraham. Puedes poner la mirada en el lugar equivocado, pero Dios tiene algo para ti mucho mejor. Cuando sigues el plan de Dios, cuando andamos en el plan de Dios, encontramos aquel lugar al que el Señor nos quiere llevar. Vio una tierra fértil. Es muy curioso, porque el texto, creo que es el versículo 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el huerto de Jehová. Me llamó la atención esta expresión. Si Lot no lo había visto, el huerto de Jehová, no sabía cómo era. Me lo aclaró todo la frase siguiente: como la tierra de Egipto. Esto sí que lo conocía. La tierra de Egipto sí que la conocía. Añoraba la tranquilidad, la riqueza de la tierra de Egipto. Él no había visto la tierra, el jardín del Señor, el jardín del Edén, que es a lo que se refiere. Él no lo había visto, pero había visto Egipto. Esta tierra es como Egipto. Aquí voy a poder producir. El escritor nos deja muy claro que era como la tierra de Egipto antes que el Señor la destruyese. Esto es lo que Lot no pensó, lo que Lot no miró. Solo vio muy de cerca. Tuvo la vista más corta de lo que la tuvo Abraham. No verificó el lugar a donde iba, no verificó cómo era la gente que vivía allí, no verificó qué iba a pasar. Lot se estableció, hemos leído en el texto que fue poniendo sus tiendas cada día un poquito más cerca de Sodoma, hasta entrar a formar parte de aquel lugar. Hay un texto en este relato de Génesis que nos dice que Lot se sentaba a la puerta. Quiere decir que Lot tenía un lugar, llegó a tener un lugar de preeminencia en la ciudad de Sodoma, ciudad de la que el Señor tuvo que sacarle, porque era aquel justo que vivía en aquel lugar de perdición. Lot se equivocó. Y los verdes pastos, la riqueza que él esperaba, se convirtió en ruina y acabó viviendo en una cueva. Eso pasó muchísimo tiempo después. Pero hay que mirar con los ojos de la fe en el camino de Dios para poder encontrar ese camino por el que el Señor nos llama. Se equivocó al escoger el lugar y los compañeros de viaje. Así que el ejemplo de Abraham lo encontramos precisamente en el contraste de lo que hizo Lot. Confiar en Dios es lo que hizo Abraham, buscar el compañero que él quería y llevarnos o ir a aquel lugar al que el Señor le llevaba. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente reflexión es que la tentación siempre está presente. En nuestra vida siempre está presente. Mirad, cuando Abraham bajó a Egipto, bajó porque había hambre. O porque él presumía que pasarían hambre y que sus ganados no podrían subsistir. Así que, en esta situación, Abraham es tentado a marcharse a Egipto y así lo hace. Pero es que ahora la situación era diferente, ahora habían vuelto. ¿Y cuál fue la tentación de Lot? La riqueza, la prosperidad. Así que ambas situaciones son pruebas a las que nos podemos enfrentar. Claro, el problema, como os he puesto ahí, el mundo nos seduce cuando lo que Dios nos ofrece no nos seduce suficiente. No sé si me explico con la expresión, pero creo que vale la pena pararse aquí un poquito, ¿no? Cuando lo que Dios nos da, cuando lo que Dios nos ofrece no nos seduce suficiente, es cuando buscamos Egipto, cuando buscamos pastos verdes, cuando buscamos otras situaciones. Y esto lo aprendemos
Lot se dejó tentar por el verde, por la prosperidad, por todo lo que había en aquella tierra. Y Abraham estuvo dispuesto a aceptar aquello que Dios tenía para él. Se conformó. Pensó que era suficiente. Pensó que si Dios se lo daba, era lo que él necesitaba. Y ya había caído una vez en la tentación. Había aprendido la lección. Ahora se trataba de estar contento con aquello que Dios tenía previsto para él. Lot escogió lo apetecible y acabó en un lugar de ruina espiritual y material. La siguiente, por favor. Cuando buscamos la restauración de Dios, Él está dispuesto a renovar sus promesas con nosotros. Fijaros que llega el momento en que Lot se separa, en que se separan los dos, en que Abraham ya está allí mirando la tierra. Dice, bueno, Señor, ¿y ahora para dónde? Pues ahora ahí, a la tierra que yo he provisto para ti, a la tierra en la que te voy a hacer próspero, la tierra que te voy a dar, la tierra en la que tus descendientes van a crecer, se van a multiplicar. Dios está dispuesto a renovar sus promesas en nuestra vida, aun cuando nosotros hayamos caído y hayamos sido infieles. Lo que sucedió en Egipto fue muy grave. Fue tan grave que Sarai pudo haber dejado de ser la mujer que Dios tenía prevista para que tuviese la descendencia de Abraham. ¿Qué habría pasado si Sarai se hubiese quedado en Egipto? Cuando Dios tenía otros planes, Dios tuvo que actuar de una manera sobrenatural para salvar los planes que Él había establecido. Pero cuando hay reconocimiento de culpa, cuando hay obediencia, cuando el corazón se dispone a ir al altar, a pedir perdón y a reencontrarse con Dios, entonces Dios está dispuesto a manifestarse de nuevo, a renovar sus promesas y a hacer de nosotros nuevas criaturas. Os he puesto ahí una imagen, no sé si se ve bien. Eso es una parte del Parque Güell, lo habréis reconocido seguramente, ¿no? Hemos empezado con una imagen de la Pietà, de Miguel Ángel, y acabamos con esta otra imagen. ¿Por qué? Pues porque esto es una obra de arte de Gaudí, una obra de arte hecha de despojos, hecha de trozos. Gaudí iba a una fábrica de aquí en Esplugas de Llobregat a recoger cerámica rota, a recoger platos rotos, tazas rotas, y con eso pues inició este estilo de arte que se llama trencadís y que hoy por hoy miles y miles de personas visitan para apreciar ese arte. He querido acabar con esto porque, pensando en Egipto y pensando en este capítulo 13 de Génesis, pienso de qué manera Dios reconstruye la vida de sus hijos. La vuestra y la mía, cuando nos rompemos, cuando parece que ya no servimos para nada, cuando hemos desobedecido, cuando estamos avergonzados, Dios recoge los trozos rotos y hace obras de arte. Porque vosotros, porque yo, delante del Señor somos obras de arte. Alba decía cuando nos acercaba a la mesa del Señor que ese amor que el Señor tiene muchas veces no lo podemos entender. ¿Cómo el Señor nos ama tanto siendo lo que somos? Pues somos el trencadís que se convierte en una obra de arte para que el cananeo y el fereceo puedan ver que Dios reconstruye la vida de sus hijos. Y para eso, pues necesitamos reflexionar en lo que hemos visto esta mañana. Podemos caer, pero necesitamos reencontrarlos con el Señor, con una correcta relación con Él, con una correcta toma de decisiones y con una correcta aceptación de su plan para nuestra vida. Pues que Él nos bendiga. Amén.